Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Miradas al Derecho. Y en esta ocasión vamos a platicar de un tema que ha sido muy polémico y que es importante seguir revisando. Se trata de la prisión preventiva oficiosa. Y para hablar de este tema tan importante, hoy tenemos a una invitada muy especial, a quien le agradezco mucho el abrirnos las puertas de su espacio de trabajo. Se trata de la jueza Marta Claudia Monroy. Ella es jueza de distrito del Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región. Jueza, qué gusto, muchas gracias por permitirnos estar aquí hoy en su centro de trabajo. Muchas gracias, Erika, a ti y a tu compañero de abrirme este espacio y de venir hasta acá a platicar sobre un tema muy controversial, ¿verdad? Que es la prisión preventiva oficiosa. Sin duda. Usted tiene, jueza, más de 28 años de carrera judicial, 4 ya como jueza de distrito, y en estos 4 años pues seguramente le ha tocado ver algunos asuntos que tienen que ver con la prisión preventiva oficiosa. Y ahí me gustaría preguntarle, ¿qué le motivó a sostener estos criterios en los que han aplicado la prisión preventiva oficiosa? ¿Cuál ha sido ese fundamento jurídico? Mira, qué bueno que lo preguntas, es un tema muy interesante esto de la prisión preventiva para tu público que no especializado en el área jurídica. Primero me gustaría decir qué es la prisión preventiva, de qué va la prisión preventiva. La prisión preventiva es una medida cautelar en un proceso penal. Si una persona está enfrentando un proceso penal, el juez de control puede imponer ciertas medidas cautelares. ¿Para qué se ponen esas medidas cautelares? Se ponen pues para garantizar el desarrollo óptimo del proceso penal. ¿Esto qué quiere decir en palabras sencillas? Pues que la persona que está enfrentando este proceso no se fugue, no se escape de la acción de la justicia, no represente un peligro para la víctima, para el ofendido, para los testigos, y que haya garantía de que el proceso se desarrolle desde que inicia hasta que se emite la sentencia. Ahora, como medida preventiva o medida cautelar que garantiza el proceso, pues evidentemente esta medida no puede ser una pena anticipada, ni tampoco representa un medio para reconocer la culpabilidad de una persona. Entonces, cuando una persona enfrenta un proceso, tiene un derecho que es el derecho de presunción de inocencia, no de presunción de culpabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando una persona está involucrado en un hecho ilícito, pues se presume su inocencia salvo prueba en contrario. Entonces, como esta persona tiene derechos, que es el derecho a la presunción de inocencia y a la libertad personal, pues nosotros como autoridades jurisdiccionales tenemos la obligación de respetar esos derechos humanos. ¿Y de dónde viene ese respeto a los derechos humanos? Pues de nuestra Constitución. ¿Verdad? En nuestra Constitución, en el artículo 1, se establece que todas las personas gozan de los derechos humanos. Todas las personas, no unos sí, otros no. Entonces, pues bajo esa tesitura, bajo ese contexto, nosotros como autoridades jurisdiccionales, pues nos toca proteger y respetar esos derechos humanos y garantizar su protección. Entonces, bajo ese contexto es que se debe de ver la figura de la prisión preventiva oficiosa como una medida restrictiva de la libertad, ¿verdad? Y que en términos de los tratados internacionales, pues se ha determinado que esta figura es inconvencional, tratándose de la prisión preventiva oficiosa, porque existe otra medida que es la prisión preventiva justificada. Y la Corte Interamericana ha dicho o ha establecido
que este tipo de prisión preventiva en sí misma no es violatoria de derechos humanos, siempre y cuando se justifique su aplicación, ¿verdad? Entonces, el código, la legislación secundaria establece una serie de medidas, que son 14 medidas para garantizar este desarrollo del proceso penal. Y la prisión preventiva es una medida que está hasta el final. ¿Por qué razón está hasta el final de las 14 medidas que establece el código? Pues precisamente porque es una medida muy lesiva, ¿no? Restrictiva de la libertad personal, y entonces la regla es no imponerla, a menos de que exista realmente una justificación o razones que justifiquen la imposición de esa medida. En eso consiste la prisión preventiva. Qué importante, jueza Marta, este contexto que nos das, porque nos permite ver, en primer lugar, efectivamente para el público que no es especializado en temas de derecho, pero que en cualquier momento pudiera verse involucrado en un tema penal en el que quieran aplicarle la prisión preventiva oficiosa, es muy importante que tenga claridad de que se trata de una medida preventiva, pero que restringe la libertad y que debería de ser usada en casos extremos. Y eso me da paso a preguntarte, ¿cuáles son las características de los asuntos que te están llegando? Porque tú nos decías, ya se ha visto, la Corte Interamericana se ha pronunciado de que es la prisión preventiva, la oficiosa, es inconvencional. Entonces no se debería de estar aplicando en automático. Pero a ustedes, los asuntos que les llegan, ¿qué características tienen? Pues generalmente cuando se impone la medida de prisión preventiva oficiosa, como su nombre lo indica, la impone el juez de control de manera automática. O sea, nada más ve que el hecho ilícito se encuentra previsto en el artículo 19 constitucional para imponer esa medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando el juez la impone de esa manera, pues no hay realmente una justificación por qué la está imponiendo, si es necesaria, si es proporcional y si es idónea. Claro. Aquí lo que quiero también agregar es que no debemos de pasar por alto que el Estado mexicano, como cualquier Estado de cualquier nación, tiene la obligación de garantizar la seguridad de todas las personas que habitan en él, ¿verdad? Y de prever cualquier tipo de conducta delictiva o el crimen organizado, y para ello puede hacer valer o aplicar cualquier tipo de medida para prevenir esos hechos delictivos, ¿no? Y para proteger a la ciudadanía. Pero ese poder del Estado no es ilimitado. No es ilimitado. ¿Por qué? Porque, como te lo decía al principio, todas las autoridades dentro del ámbito de sus competencias estamos obligadas también a respetar los derechos humanos. Y el Estado mexicano pues no puede violar derechos humanos de las personas, de todas las personas. Sí, lo marca el artículo 1 constitucional, entre otros, es obligación la protección de los derechos humanos de todas las personas. Exactamente. Entonces, pues debemos partir de esa premisa, ¿no? De que los derechos humanos son para todos y que el Estado, aunque tiene la obligación de garantizar la seguridad y mantener el orden dentro de la nación, de la República, pues eso es respetando los derechos humanos de todas las personas, incluidas pues las que enfrentan un proceso penal, porque cualquier persona puede estar en un proceso penal, o sea, no estamos exentos, nadie,
de que podamos enfrentar, de que se pueda enfrentar a un proceso penal. ¿Y cómo lo vamos a enfrentar? Alguien te señala de que has cometido un delito, y si ese delito, ese hecho ilícito, está dentro del catálogo del artículo 19, fíjate qué grave. Nadie te ha dicho si eres culpable o si eres inocente, pero mientras son peras o son manzanas y mientras se investiga, vas para adentro, ¿verdad? Con todas las consecuencias que ello conlleva. Entonces, es profundamente restrictiva de la libertad y del derecho que tienen todas las personas de presumirse inocentes, salvo prueba en contrario. Entonces, es como aplicar la prisión preventiva oficiosa es como una pena anticipada, porque no se está resolviendo aún si cometiste o no el hecho ilícito, y aún así tienes que enfrentar tu proceso en la cárcel. Y planteamiento que hace respecto a esta pena anticipada y vulnerar la presunción de inocencia, porque es muy importante que tengamos claro que va muy ligada la presunción de inocencia con el poder tener una defensa adecuada también. Y en este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido recientes pronunciamientos, sentencias condenatorias en contra del Estado mexicano, que podríamos de alguna manera decir que son los pilares que han venido para ustedes como jueces interamericanos, jueces de control constitucional, venir, que tengan más herramientas para poder inaplicar la prisión preventiva oficiosa. Me refiero a los casos de Sonpaxle, Tecpile y García Rodríguez. ¿Qué elementos ves tú en estas resoluciones? Pues primero que esas resoluciones, como formamos parte de la convención, pues son vinculantes todas esas sentencias, y más precisamente porque esos casos pues fueron casos y condenas contra el Estado mexicano, ¿no? Entonces ahí se estableció que en esos asuntos se estableció básicamente que esa figura de la prisión preventiva oficiosa es inconvencional, no respeta derechos humanos, y nosotros como jueces interamericanos y jueces constitucionalistas, pues nos vinculan y debemos de observar esas resoluciones, ¿no? Entonces, y más porque también en el artículo, volvemos al artículo 1 constitucional, nos lo permite, ¿no? Esa es la protección amplia de los derechos humanos a todas las personas, el principio pro persona, que es cuando normas que están que chocan entre sí, pues lo que debemos de aplicar es lo que más beneficie a la persona que se está juzgando, y hacer una interpretación conforme de las normas, ¿no? Para lograr ese fin que está contenido en el artículo 1 constitucional. O sea, no está en una norma internacional, está en nuestra Constitución. El artículo 1 constitucional, que habla que todas las personas gozaremos de los derechos humanos establecidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales en donde México sea parte. Entonces, con mayor razón, si estas condenas que ha establecido la Corte al Estado mexicano, e incluso ha dicho en esa parte de la condena, en esas sentencias, es que el Estado mexicano, como parte de la convención, pues tiene que adecuar sus normas internas para hacerlas compatibles con el derecho internacional, ¿no? Pero lo que vimos es que en lugar de adecuar las normas internas para ser compatibles con el derecho internacional, en diciembre del año pasado, el 31 de diciembre, vimos una reforma al artículo 19 constitucional que incluso incluía más delitos
para la prisión preventiva oficiosa, y de esa reforma en específico me llama mucho la atención porque había una parte que hacía referencia que no podían ustedes hacer una interpretación análoga o extensiva para inaplicar la prisión preventiva oficiosa. Eso me llama la atención porque tú sí has inaplicado la prisión preventiva oficiosa. Fíjate que también a mí me llama mucho la atención la adición de ese artículo 19 constitucional, porque ahí establecen que debemos de atenernos a la literalidad de la norma. Y entonces me pregunto yo, ¿dónde queda la función de una persona juzgadora como máximo intérprete de las normas? Entonces, como que sí choca, ¿no? Ahí el término de que debemos atenernos a la literalidad contra la función principal de un juzgador, que es interpretar la norma que favorezca de mayor manera a las personas conforme al artículo 1 constitucional. Entonces, además lo refuerza porque dice que existe prohibición de hacer una interpretación análoga o extensiva. Uh-huh. Pero no suprimió las otras formas de interpretación, ¿no? Que volvemos otra vez al artículo 1 constitucional, sí, que también está en nuestra Constitución, ¿no? En nuestra Carta Magna, que establece precisamente el principio pro persona, sí, y la interpretación conforme como métodos interpretativos y de selección de normas que más favorezcan a las personas. Además, no debemos de olvidar que también formamos parte de la Convención de Viena sobre los tratados internacionales, en cuyo artículo 27 se establece que el Estado, como nación que forma parte de esa convención, no puede invocar disposiciones de derecho interno para incumplir tratados internacionales, incluso nuestra norma constitucional interna. Entonces, bueno, hay formas de ver cómo se puede aplicar o no aplicar ese tipo de figuras, ¿verdad? Tenemos muchos elementos y bueno, ahí están las disposiciones muy claras. Además también, pues debemos de tomar en cuenta otro principio que también está en nuestro artículo 1 constitucional, que habla del principio de no regresividad o de progresividad de los derechos humanos. ¿Eso qué quiere decir? Que no podemos irnos para atrás como los cangrejos, sino para adelante, ¿no? Cuando se trate de cuidar, de hacer efectivo un derecho humano, tenemos que ir progresando en ese derecho humano, ir hacia adelante, no ir hacia atrás de manera regresiva, ¿no? Entonces, pues hay elementos pues para resolver ese tipo de asuntos. Y estos elementos que nos compartes, jueza, hablan pues del compromiso que tienes tú como jueza interamericana, como jueza que ha asumido esta responsabilidad y además como una jueza valiente. Pues no sé si sea valentía o no, pero pues cuando uno asume la honorable función de impartir justicia, de administrar justicia, pues nos debemos de tomar en serio los derechos humanos, ¿no? Y aplicar las normas que más beneficien a las personas que vienen a pedir justicia, ¿no? Entonces, debemos también resolver de manera independiente. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas juzgadoras debemos de ser independientes, estar ajenas a cualquier tipo de presión externa, interna, política, fáctica, y tomar en cuenta, pues sí, la realidad social, pero sin dejar a un lado los derechos humanos que todas las personas tienen. Y como tu caso, ha habido algunos otros ejemplos de juzgados, de tribunales
que también la jueza Eli Vaca, el juez ahora en retiro Eduardo Osorio, quienes también han buscado inaplicar la prisión preventiva oficiosa, y no solo eso, sino también, tú lo dices, desde un enfoque de derechos humanos, aplicar pues los criterios que tienen que aplicar como jueces de control constitucional. Y hay un criterio reciente, que es el criterio del Pleno Regional Centro Norte, en el que resolvió la contradicción de criterios la 19-2025, y esta es importante porque es reciente y además porque ellos reafirman que sí procede la suspensión con efectos restitutorios contra la prisión preventiva oficiosa. Este asunto pudiera parecer menor, pero es muy relevante porque se da después de la reforma de la que ya hablábamos hace un momento, de esta reforma de diciembre del 2024. Me gustaría saber tu opinión de este tipo de criterios. Cuando tú los lees, para ti, ¿qué significa este pronunciamiento? Pues se me hace muy relevante y muy importante este criterio porque aunque habla de la suspensión provisional contra la orden de aprehensión por delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, lo que me llama la atención es que a pesar de que de la reforma que entró en vigor el 31 de diciembre de 2024, el artículo 19, párrafo segundo constitucional, dice que de todas formas se tendrá que aplicar esta jurisprudencia de la suspensión provisional. Y estaba viendo yo el fundamento, y no es más que lo que estamos platicando, Erika, de los derechos humanos contenidos en el artículo primero, de las garantías y los derechos que tiene cualquier persona que enfrente un proceso penal, y además del principio de progresividad y no regresión de los derechos humanos. Entonces, la verdad es muy relevante este tipo de criterios, que ojalá que estos lleguen a la Corte para que de una vez se defina, ¿verdad?, cuál es el camino que se debe tomar. Y no sé si estarás de acuerdo conmigo, jueza, pero tú eres muestra de que, aunque no llegue hasta la Corte y no sabemos si habrá un pronunciamiento o no, pero sí hay herramientas como para inaplicar la prisión preventiva oficiosa. Tú así lo has mostrado en los asuntos que te ha tocado, que han llegado hasta tu juzgado, independientemente de si hay un pronunciamiento, ojalá que lo haya, pero tú eres muestra de esas personas juzgadoras valientes que se han atrevido pues a inaplicarla. Y eso me da paso a preguntarte qué tipo de resistencias has visto culturales en la sociedad. Sí, yo lo que veo es que nos resistimos mucho a dar ese paso, ¿no? Creo que es una situación de índole cultural. Estamos muy acostumbrados a ese derecho punitivista, sí, formalista, sacramentalista, en donde, como decía el juez en retiro Eduardo Osorio, a quien le mando un saludo, precisamente esa resistencia a ver los derechos y aplicar los derechos humanos, ¿verdad? Sí. Y es cultural porque como que si tenemos la idea, considero errónea, de que si una persona está enfrentando su proceso en libertad, existe impunidad, sí, o que los jueces son corruptos porque están liberando delincuentes. Pero realmente no, porque la verdad es que cualquier persona puede asumir su proceso en libertad y es un derecho que él tiene, ¿no? Sí. Un derecho a su presunción de inocencia, y eso no significa para nada que impunidad, porque precisamente para eso está el proceso, ¿no? Se va a investigar a ver si esta persona cometió esa conducta o no, pero mientras se investiga, pues hay otras medidas menos lesivas para poder garantizar que el proceso se lleve de maneras óptimas, ¿no?
Habrá casos en que no, pero pues entonces el juez de control deberá de justificar después del debate de las partes, para que el juez resuelva con los argumentos de cada parte si procede o no imponer la prisión preventiva, ¿no? Como medida cautelar y como la más lesiva de todas las medidas que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y viéndola así como tú muy bien la has definido, como esta medida restrictiva de la libertad, una medida muy lesiva, ¿qué diferencia hay que la persona imputada pueda llevar su proceso en libertad y que lo lleve sin una sentencia de por medio, privada de la libertad? Pues es más difícil llevarlo adentro que afuera. Creo que se le complica su derecho al debido proceso, su derecho a una exactamente, a una defensa adecuada. Vemos cómo están las condiciones de las cárceles, que a veces a las personas que están en esa situación, que todavía no se define su responsabilidad penal y su culpabilidad, están conviviendo con personas que ya tienen sentencia, ¿verdad? Y todas las implicaciones que eso conlleva, ¿no? También las condiciones de índole familiar y personal. Hay una persona que se enfrenta a un proceso que le imponen ese tipo de prisión, pues pierde su trabajo, pierde hasta la familia, los abandonan, los dejan a su suerte en las cárceles, y realmente eso limita mucho su derecho a una defensa adecuada. En cambio, si esta persona, a la que todavía no sabemos si es culpable o inocente, lleva su proceso en libertad, pues se le va a facilitar más defenderse, ¿no? Claro. Y tú hablabas hace un momento de algo que me pareció fundamental, este cambio cultural, porque cualquiera de nosotros puede verse, no estamos exentos en algún momento vernos involucrados en un proceso penal, y por eso tenemos culturalmente esta idea de que si está en la cárcel es porque se hizo justicia, y tú lo decías hace un momento, no necesariamente. ¿Crees que deberíamos como sociedad, tenemos que hacer un cambio cultural? Yo creo que sí, y esto que estás haciendo creo que sirve mucho para informar a las personas, ¿no? ¿En qué consiste esta medida? ¿Para qué sirve? ¿En qué etapa se da? Todavía es una persona que no ha sido investigada, que no ha tenido una sentencia en donde se establezca su responsabilidad y culpabilidad. Entonces dices, ¿de qué va esta medida de prisión preventiva oficiosa? ¿Es una pena anticipada? ¿Es declararlo culpable antes de que lo investiguen? O sea, nos tenemos que hacer ese tipo de preguntas, ¿no? Y también si realmente esta persona que está llevando su proceso en libertad, si realmente significa impunidad o significa que no hay justicia, si se está realizando ese proceso y se está investigando. ¿Verdad? En otros países es muy normal que las personas sigan sus procesos penales en libertad. No sé por qué aquí en México nos cuesta mucho trabajo verlo, pues, o sea, yo pienso que es cultural, ¿no? Es el problema. Y además porque no está demostrado que teniendo a tantas personas privadas de la libertad en la cárcel, eso reduzca los índices delictivos. No hay ninguna correspondencia, no se ha demostrado, al contrario, estamos pues privando a las personas de la libertad sin una sentencia, que eso es lo más grave. Tenemos por ahí cifras que hablan del 40-42% de personas privadas de la libertad sin una sentencia. Y aparte el tiempo. Claro. Fíjate, porque a veces hay personas que están recluidas y que llevan años ahí sin sentencia. Sí. Y la sociedad ya los condenó.
porque a la cárcel, bueno, te vas a la cárcel mientras investigamos. Ya los condenó, la propia sociedad los está condenando. Entonces, digo, entonces, ¿dónde están los derechos humanos de todas las personas? Porque cualquier persona puede enfrentar un tipo de proceso, ¿no?, de esa naturaleza. Sí, sin duda, el tema de la prisión preventiva oficiosa es muy grave, es algo que con sentencias como la tuya, con estos criterios, pues tú lo planteas como si fuera el pan de cada día, no lo es. Lo cierto es que ustedes están siendo muy valientes al defender estos criterios, al mantener su postura, y bueno, es algo que sin duda te reconozco por lo que significa en una sociedad en este momento, más todavía. Gracias, Erika. Pues es que nos toca hacer lo que nos corresponde, ¿no? Decidir de manera imparcial y ajenas a cualquier tipo de presión externa. Y es el papel que debemos de jugar en esta sociedad, ¿no? Claro, sin duda. Y no quisiera terminar este podcast sin antes preguntarte de un tema, porque les quiero compartir que la jueza Marta Monroy lleva más de 28 años de carrera en el Poder Judicial. Muchos de esos años estuvo como secretaria proyectista y llevaba asuntos de tema civil. Entonces, un tema en el que ella también ha hecho unos pronunciamientos muy importantes tiene que ver con violencia vicaria, que también ha sido otro tema en el que pues no, hasta hace un par de años no sabíamos no se nombraba y no sabíamos ni siquiera qué era. Entonces, sí. Eso quisiera preguntarte. Sí, este asunto me tocó resolverlo aquí ya de jueza. Fue un asunto que realmente fue muy interesante y la verdad muy triste, pues, porque en ese asunto la señora tenía más de 4 años sin ver a sus hijos. Fue un asunto en donde estaba involucrada una cuestión de divorcio incausado y la guarda y custodia de los menores, de las personas menores de edad. Es un niño y una niña. Entonces, la señora viene aquí al amparo para pedirles a las autoridades, en el ámbito de sus competencias, a la jueza familiar y a la fiscalía que ve asuntos de niños, niñas y adolescentes, que emitieran una alerta Amber para localizar a los niños porque tenía mucho que no los veía. Ella tenía la guarda y custodia de los niños. Okay. Y el señor, el papá, tenía pues el régimen de visitas y convivencias. Entonces, okay, en una de esas pasó por los hijos para llevar a cabo las visitas y convivencias y le dijo a la señora, préstame a los niños, los voy a llevar a la iglesia, los voy a llevar al médico. Sí, como parte de las convivencias. Como parte de las convivencias, y ella, pues como nunca le había negado ver a sus hijos, se los llevó, pero ya no los regresó. Entonces lo estuvo buscando por teléfono, desactivó su celular, cambió su número telefónico, se cambió de domicilio, un peregrinar de la señora. Entonces no encontraba a sus hijos y fue a pedirles a la autoridad que estaba llevando el asunto del divorcio y de las convivencias, pues que le ordenara a la fiscalía llevar a cabo una alerta Amber. Entonces la fiscalía se negó con el sustento de que no era posible activar esa alerta para cuestiones de índole familiar. Entonces acá lo que se decidió es que en ese tipo de asuntos en donde está involucrada esa dinámica familiar se debe de ver varios aspectos. Okay. Entre ellos, el principio del interés superior de la infancia, de la niñez, pero también verlo bajo una perspectiva de género, porque aquí la persona que venía, la mamá,
había narrado desde un principio, desde que contestó la demanda, porque a ella la demandaron por el divorcio, desde que contestó la demanda, dijo haber sufrido violencia de género, violencia física, psicológica, emocional, económica y de cualquier índole, ¿no? Y que incluso cuando el señor se llevó a sus hijos y ya no los devolvió, ahí tuvo una llamada con él en donde él la amenaza a ella y le dice, si no me das dinero o si no me haces esto o el otro, jamás vas a volver a ver a tus hijos. Entonces estaba ahí patente una amenaza, ¿verdad? Porque esta violencia vicaria es un tipo, es una forma de violencia de género, sí, en donde se utiliza a una tercera persona, que en este caso son los hijos, para dañar de manera muy cruel a la mujer. Uh-huh. Y una manifestación excesiva de esta violencia puede ser hasta el asesinato de los niños. Entonces, aquí se maneja mucho el tema de las perspectivas bajo las cuales se debe resolver el asunto, en donde está involucrado tanto los derechos de las personas menores de edad como los derechos de la mujer víctima de violencia de género. Entonces, aquí se debe de combinar estas perspectivas para resolver de la mejor manera, y aquí lo que se dijo es que la autoridad sí podía, que cualquier autoridad puede pedir esa alerta Amber para poder localizar a los niños cuando haya un riesgo inminente. Y aquí era evidente el riesgo inminente porque pues el señor ya no los devolvió, los sustrajo con engaños a los niños y ya no los vio la señora, y aparte la señora recibió amenazas por parte del padre de que si no hacía cierta conducta jamás volvería a ver a sus hijos. Entonces, aquí lo que importa es ver el contexto fáctico del asunto, las relaciones interpersonales de quienes están involucrados para resolver de la mejor manera, porque a veces tomamos como, es que la norma dice esto, ¿no? Aquí en este caso, es que la norma a mí no me permite activar una alerta si se trata de un problema de índole familiar. Bueno, pero es que no nada más dice eso la norma. La norma dice que ante cualquier riesgo inminente, y si habla de sustracción de menores, pues se puede activar una alerta, y más por el peligro que representa este tipo de amenazas, ¿no? Entonces, en eso consiste la violencia vicaria, es una forma de violencia de género que se utiliza principalmente a los hijos, porque también puede ser a los padres, hasta las mascotas, para dañar a la mujer. La daña, ¿por qué? Pues porque tiene ese vínculo de amor, ¿verdad?, con esas personas, y se utiliza a esas personas para poder dañar a la mujer, hacerla sufrir, tenerla en angustia. Entonces, sí debemos de tomar muy en cuenta esas realidades sociales, y la norma se debe de adaptar a las realidades sociales, no la realidad social a la norma, ¿verdad? Entonces sí debemos de ser muy, no simpáticos, pero empáticos y ponernos en los zapatos de las personas que vienen a solicitar justicia, y ver todo el contexto, no nada más lo que dice la norma, sino lo que ella dice desde la demanda natural o desde la contestación, lo que él dice, lo que los niños platican, todo, para verlo en conjunto de una manera holística y poder resolver de la mejor manera, ¿no? Y en ese asunto, eso fue lo que se resolvió. Se vio la perspectiva de infancia, se vio la perspectiva de género, y lo que establecía la norma en relación a la activación de la alerta, ¿no? Y este asunto retrata muy bien pues la sensibilidad que se requiere para resolverlos. Tú ya mencionabas, no solamente aplicaste la perspectiva de género, sino también la perspectiva de infancia, y no una interpretación literal de la norma. Exactamente. Porque fíjate, nos tocó hace poco otro asunto de materia familiar
en donde la norma dice, si no llevas tú a los hijos a las convivencias, se te va a aplicar una medida de apremio. Y una de las medidas de apremio que generalmente utilizan las autoridades es la multa. Se te aplica la multa porque a los niños no los llevaste a las convivencias. Pero bueno, ¿por qué no los llevaste? Yo te estoy diciendo, juez, que no los llevé porque estoy siendo violentada por mi pareja. Y no nada más yo, sino también mis hijos. Te lo dije desde un principio, ¿por qué no se toma en cuenta esa situación, no? Entonces, investiga realmente si se está... Mira, desde que la persona dice que ha sido violentada, debemos de un foco, ¿no? Sí. Debemos de tener como cierta alerta, ¿no? Ahí está un foco rojo. Dice que ha sido violentada, bueno, hay que ver, ¿verdad? Hay que analizar todo el contexto y justificar si efectivamente había razones para imponer la medida esa de la multa por no llevar a los hijos a las convivencias. Si hay una razón justificada del por qué no los llevó. Entonces, si nada más ves la norma de manera aislada, sin tomar en cuenta los otros elementos, que es el contexto en donde se desarrolla la familia, pues entonces va a ser de manera automática vas a decir, no, sí está bien la multa, y aguántate, no. Pero no, yo te estoy diciendo que he sido violentada desde casi siempre, y tú no me estás tomando en cuenta esa situación, ¿no? Claro. Y ahí, bueno, es un poco lo que tú ya planteabas hace un momento, aplicar la mejor interpretación para las personas, no solamente es respetar sus derechos humanos, resolver con este enfoque de derechos humanos. Sí, y también cuando, por ejemplo, hay cambios de guarda y custodia. También nos tocó otro asunto en donde se ordenó el cambio de guarda y custodia precisamente por la rebeldía de una de las personas progenitoras a llevarlos al régimen de visitas y y convivencias, y entonces la persona juzgadora ordena el cambio de guarda y custodia, pero lo ordena de una manera muy violenta. Entonces reproducimos violencias en contra de la mayoría de las veces es en contra de la mujer, y los pobres niños los traen de arriba para abajo, y aparte con el daño emocional que eso les puede provocar, ¿verdad? Porque hasta en eso hay que tener cuidado cuando se ordena el cambio de una guarda y custodia. Debemos de tomar en cuenta el tiempo que han estado los niños bajo el cuidado de sus padres, de su madre o de su padre, y que ese cambio, ese desapego no sea abrupto, sino que sea de manera gradual, y que haya algún tipo de apoyo psicológico, ¿no? Incluso cuando se lleva a cabo cierta diligencia, hasta da miedo ver al que están ahí policías, por ejemplo, ¿no? A los niños les impacta muchísimo ver policías en una actuación judicial, y hasta eso se debe de cuidar, ¿no? En las diligencias. Entonces, sí es muy importante tener esa sensibilidad en los asuntos en donde están involucrados derechos de niños, niñas y adolescentes, y en donde también la mamá es violentada, ¿no? Sufre de violencia de género. Y este panorama que tú nos planteas es muy importante, más si tomamos en cuenta que el 70% de los asuntos que se resuelven en local y en Poder Judicial Federal tienen que ver con temas civiles y familiares. Y a eso le sumamos que está en proceso de implementación el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que eso será un nuevo reto para su aplicación. Sí, fíjate que es muy bueno esto que mencionas, porque ya nos da como la dirección, ¿no? El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, porque en el código ya hablan ya nombran a la violencia vicaria.
Es un paso. Es un paso, ¿no? Porque dicen que lo que no se nombra no existe, ¿no? Así es. Entonces es muy importante que aquí ya la legislación secundaria establece este tipo de violencia en su última parte y dice: la autoridad jurisdiccional está obligada a observar aquellos casos en los que pudiera tratarse de violencia vicaria en contra de las mujeres por sí o a través de una tercera persona. Entonces vamos avanzando y también se establece que cuando se acredite que las medidas que se adoptan van en contra de la mujer, pues se deben de dejar sin efectos. Aquí vemos cómo se está adecuando la norma a las realidades sociales, ¿no? También hace poco también se puso esa figura en el Código Penal Federal. No la nombran como violencia vicaria, pero sí la nombran como violencia a través de interpósita persona, que es una violencia vicaria, ¿verdad? Entonces, vamos avanzando poco a poco, pero ya aquí hay directrices y lineamientos que nos permiten también resolver de la mejor manera en favor de las infancias y en favor de la mujer cuando hay violencia de género. Y ante todo, reconociendo pues este compromiso tuyo que tienes, jueza Marta, yo quiero agradecerte que nos hayas permitido estar aquí en tu espacio, en tu oficina, aquí en el juzgado. Y una última reflexión que quisieras compartir con la audiencia, con los nuevos juzgadores que llegarán y con el público en general. Bueno, pues a los compañeros, a las personas juzgadoras que están y que llegarán, pues recordarles nuestras obligaciones, ¿no? Las obligaciones que como personas juzgadoras tenemos, que debemos de respetar los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, juzgar de manera imparcial e independiente, ser sensibles ante las realidades sociales, en resolver de la mejor manera para que los niños no sufran violencia ni las mujeres, tratar de erradicar esos machismos. Y tenemos un papel muy importante dentro de la sociedad, ¿no? Y también comunicar a la sociedad sobre los asuntos que se resuelven en los tribunales, en los juzgados locales, federales. Y te agradezco muchísimo, Erika, que me hayas permitido platicar contigo, con ustedes, y que hayas venido hasta acá, hasta Acapulco, a hacerlo. De veras, estoy muy agradecida, muchas gracias, y espero que no sea la última vez. Claro que sí. Pues yo te agradezco mucho a ti, jueza, y le agradezco a usted su amable atención a este podcast Miradas al Derecho. Nos vemos en la próxima emisión con nuevos temas. Hasta pronto.